Fíjate, sobre esto también, mi querido César Gutiérrez Priego, y sobre lo que escribe, solo como ejemplo, Broso, o este personaje, eh, Víctor Trujillo, que le da vida a Broso, precisamente sobre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a ver si lo tiene por ahí don David. Es un tuit que escribió Víctor Trujillo y que publicó. La victoria de Claudia fue ganarse el derecho a ser evaluada mensualmente por el gobierno de Estados Unidos. Los aranceles y los 10,000 soldados son la cuota de febrero. La estaca que dejó clavada Trump será la base para apretar o aliviar las presiones por venir. Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México, haciendo referencia a lo publicado por la Casa Blanca. ¿Cómo ves el despliegue de estos 10,000 elementos de la Guardia Nacional? No soldados, porque estos están dando vuelo con lo de soldados, y aquellos, se lo mencionaba creo a Ricardo Sevilla, aquellos que decían no a la militarización, ahora dicen, ¿por qué los de la Guardia Nacional van a la frontera y no a donde los necesitamos? Ningún chile les embona, pues, pero mi querido César, escucho también tus comentarios. Vicente, pues en primer lugar, nosotros tenemos cerca de 140,000 elementos de la Guardia Nacional. El que haya un despliegue de 10,000 elementos realmente no afecta a las capacidades operativas de la Guardia Nacional, que se encuentra desplegada a nivel nacional. Pero me parece que incluso es un punto positivo. Mira, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue la primera persona que en una negociación real, ¿no? Como con un socio comercial de Estados Unidos y que se le amenazó con la imposición de aranceles, incluso ya listos para su entrada, fue quien llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump de forma directa, y consiguió el hecho de que el gobierno de México va a trabajar de forma coordinada con el de los Estados Unidos, y dentro de los puntos que se manejaron fue este envío de 10,000 elementos de la Guardia Nacional. No es poca cosa, porque le pidió lo mismo al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y recordemos que incluso la llamada se tuvo que posponer incluso para la tarde, y a ellos todavía los hizo que aplicaran un plan de defensa que tienen, en el cual tienen un fondo de $1,200 millones. Eso es un hecho público, ¿no? Ve la diferencia de cómo se llevaron a cabo las cosas, y que además tenían que nombrar un SAR antidrogas exclusivamente para el fentanilo, ¿no? Y esto te demuestra que lo que buscan es blindar sus fronteras, pero que a la vez ellos también han hecho el movimiento de tropas por medio de 2,500 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 500 US Marines y 2,000 del Ejército, como se le conocen los Rangers. ¿Para qué? Para que a su vez ellos también puedan proteger la frontera del lado norteamericano, pero en apoyo al despliegue que está haciendo en México. Recordemos que incluso lo que busca el gobierno mexicano no es solamente el frenar la introducción ilegal de drogas hacia los Estados Unidos, sino que también le servirá para sellar la frontera de los Estados Unidos hacia México por la introducción ilegal de armas de fuego. Me parece buena noticia en ese sentido, porque el grave problema que hemos tenido y una queja constante desde hace muchos años es la venta indiscriminada que se da por parte de estas subdistribuidoras de armas de fuego, que no cumplen con los procedimientos legales para que sean compradas de forma legal en los Estados Unidos, pero que ingresen de forma ilegal hacia nuestro país. Y eso pues está más que documentado, porque la misma ATF, por medio de un documento oficial, realizó una investigación en donde pudo verificar que más del 80% de las armas de fuego que son decomisadas a los grupos criminales mexicanos son compradas en armadoras de los Estados Unidos, porque saben incluso qué armadora fue la que lo vendió, y después de revisar los documentos se dan cuenta que es una venta irregular, porque nadie llega y compra, no sé, 200 AK-47 o 200 R-15 para prácticas con fines de tiro y esparcimiento, ¿no? Obviamente, al no cumplir con todos estos procedimientos, pues se termina perjudicando, porque le das poder de respuesta y de fuego a los grupos criminales. Y eso es por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque también hay drones de tipo militar,
con explosivos y que incluso hemos podido ver videos en las últimas semanas en cómo se ataca a personal militar y policíaco. Pero derivado de todo este trabajo, y es lo que yo señalaba, recordemos cómo la oposición en México salió a celebrar un comunicado de la Casa Blanca en donde decía que el gobierno mexicano se tenían pruebas de que institucionalmente protegía a los grupos criminales mexicanos. Sí, pero haciendo referencia a una nota de la agencia de noticias AP, en donde señalaba que sí, que efectivamente estaba corroborado en el sentido de que Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública Federal del año 2006 al año 2012, ¿no? En el sexenio de Felipe Calderón, en un gobierno panista, ¿no? Y que era el secretario de Seguridad del PAN, pues fue quien fue encontrado culpable. Y efectivamente, eso me parece que el gobierno mexicano pues no tiene ninguna defensa porque es real que él fue señalado culpable e incluso utilizaba las instituciones del Estado para proteger a este grupo de narcotraficantes conocidos como el Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa. Lo que pasa es que lo utilizan como para señalar que desde aquel entonces, ¿no? El gobierno mexicano sigue haciendo el mismo señalamiento y quieren acusar al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum cuando es imposible, ¿no? Y lo he comentado públicamente y en privado, que ellos pudieran tener cualquier tipo de información cuando el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum tiene 4 meses de haber llegado y todos los días hemos estado viendo despliegues del Gabinete de Seguridad con detenciones, con operativos, con resultados. No podemos acabar con el narcotráfico en este país en 4 meses y se tiene el trabajo que se va realizando con los resultados en el día a día. El día de ayer se detuvo al personaje número 2 del Cártel del Noreste, para que la gente pueda ubicar. El Cártel del Noreste es lo que anteriormente eran los Zetas y fue detenido derivado de 2 órdenes de aprehensión que existían en su contra. Esto lo que te demuestra es no solamente ir en contra de los cabecillas, sino contra toda la estructura criminal que se tiene, ¿no? Y que nosotros tenemos que reconocer que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional lo que hace es que tengamos una frontera mucho más segura, porque efectivamente existe corrupción, eso nadie lo puede negar, pero también existe corrupción del gobierno de los Estados Unidos y los mismos norteamericanos lo saben. Entonces también tenemos que proteger nosotros nuestra frontera de lo que puede ingresar de los Estados Unidos para México, porque ingresan armas, el dinero nunca regresa, mi querido Vicente, mi querido Paco, porque él se queda en el sistema bursátil de los Estados Unidos, ellos lo saben. Y esto, de forma coordinada, este trabajo incluso podría apoyar al gobierno mexicano para ir en contra de todos esos grandes capitales que generan los grupos criminales y que cerca del 80% se quedan en las instituciones bursátiles de los Estados Unidos y en algunas diferentes, ¿cómo se llama?, oportunidades bursátiles como los bitcoins y todas estas nuevas monedas para realizar transacciones que pues, obviamente se lavan, ¿no? En el mercado bursátil bancario de los Estados Unidos y que le sigue dando a ellos capacidad para poder corromper autoridades, para tener impunidad, para seguir contratando despachos que curiosamente les conceden beneficios en el Poder Judicial de la Federación que a la gran mayoría de la ciudadanía, pues obviamente no tienen la posibilidad de que se les concedan esos beneficios o que no los consideran oportunos. Mi querido Paco, menciona un tema, César, que se le tiene que dar análisis y continuidad. El 80% de las armas, creo que hasta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que Donald Trump hasta se sorprendió con estos datos, ¿no? Que el 80% de las armas que llegan al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, vienen de Estados Unidos. Por eso, a pesar de que los medios hablen de los aranceles,